Y lo primero es, por supuesto, hacerles nuestras tremendas recomendaciones de YouTube, porque traigo varias cosas que quiero ver. Vamos a dedicar, en vez de hacer 18, hice 12, porque si no luego paso muchísimo tiempo en esto y vamos a tratar de abreviar al máximo. Vamos a nuestras recomendaciones, pues, de YouTube. Primero, les había yo hablado ya del que fue el chef personal de la reina de Inglaterra y de Diana de Gales y de todos los príncipes de la casa real y que viajaba con ellos y bla, 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 que es Darren McGrady. Y Darren McGrady tiene un canal delicioso, absolutamente delicioso, que nos enseña a hacer comida con historias interesantes. Por ejemplo, la historia de que los fish and chips, que son este pescado rebozado con patatas fritas, que es delicioso. Además, yo cuando voy a Londres, hay un lugar, por cierto, en Jamaica Road al que voy, porque te hacen un bacalao ahí rebozado con patatas fritas y vinagre que se le echa. Al principio se me hacía muy raro, luego descubrí que era maravilloso. Entonces hacía unos para la reina y hacía otros para el personal de la Casa Real, porque les parecía muy soso el de la reina. El tipo es genial, tiene unas recetas maravillosas. Alguien me pregunta si yo tengo recetas. Por supuesto, tengo recetas. Todas mis recetas son secretas. No es cierto, todavía el otro día subía yo a Twitter mis deliciosos corazones de alcachofa con aceite de oliva extra virgen, queso parmesano y anchoas, que es así como para picotear una tarde, están muy bien. Darren McGrady cuenta historias de la realeza británica, que es folcloriquísima, y además tiene unas recetas extraordinarias y deliciosas. Y otro que me divierte muchísimo es Vincenzo. Vincenzo tiene un canal que se llama Vincenzo's Plate. Todo esto va a estar en la descripción del streaming, que se me olvidó ponerlo porque ya no tuve tiempo hoy. Pero Vincenzo lo que hace es ver cómo se hace comida italiana en otros lugares del mundo y sufre lo indecible. Aquí lo tenemos casi llorando con la salsa carbonara del chef Gordon Ramsay, que le pareció lo más aterrador que ha visto, la peor carbonara del mundo. Hay que recordar que la carbonara no se hace con crema, se hace con huevo, y lo primero que hace la gente es echarle crema a la carbonara. Con eso ya los chefs italianos empiezan a sufrir convulsiones. He hablado mucho de mi consideración de que la moda es una forma de entender parte de la realidad, y esto lo descubrí yo cuando era periodista en entrevista de revistas. Yo una vez hice toda una historia sobre el zapato. Y resulta que el tipo de zapato te decía qué tipo de persona, con qué tipo de persona estabas tratando. Un zapato de hombre, de tacón alto y con enormes, una delantera enorme, tipo pico de pato, como los que usaba Enrique VIII, pues no los podía usar un campesino, porque el campesino no necesitaba un calzado funcional. La moda nos va contando cómo han evolucionado las costumbres sexuales, las costumbres sociales, la visión que se tiene de los distintos empleos, de los distintos trabajos, de los distintos oficios, de los sexos, etcétera, etcétera. Bernadette Banner es una historiadora de la moda que además se expresa en un inglés prácticamente decimonónico, de una exquisitez en el idioma que a mí me deja absolutamente asombrado, y que, entre otras muchas cosas, además de recrear, ella es costurera, y además de recrear vestidos de época, comenta mucho sobre, como lo hace Carolina Zebrowska, de quien ya habíamos hablado, qué tan fiables son las recreaciones de ropa que se hacen en el cine y en la televisión, que a veces son lamentables. Si les gusta Photoshop, vayan a Texture Labs. Texture Labs es fundamental. Brady, que es este señor, no he podido averiguar cuál es su apellido, pero Brady de Texture Labs hace unos tutoriales maravillosos de Photoshop, con la ventaja de que además tiene en el sitio web de Texture Labs, pone los recursos necesarios. Si necesitas texturas, si necesitas una acción de Photoshop, si necesitas una paleta de degradados determinada, etcétera, etcétera, puedes descargarla del sitio de Texture Labs para seguir el tutorial. Si así no aprendes Photoshop, ya no lo intentes, la verdad.
Luego, en ciencia vámonos primero a la física con Antón Petrov. Antón Petrov explica de una manera lo más sencilla, clara, accesible posible cuestiones importantes de matemáticas, de física y de cosmología, sobre todo. Él es profesor de matemáticas de profesión, pero tiene una enorme capacidad explicativa, sin grandes aspavientos. No es de los youtubers de hola amiguitos, sino él es de lo más tranquilo. Dice hola bellísimas personas, miren, les voy a empezar a contar, tenemos esta situación, se acaba de descubrir, se acaban de medir las ondas gravitacionales, les voy a contar por qué esto es importante. Lo hace de una manera excelente Antón y yo soy absoluto fan de él. Y el Museo Británico. El Museo Británico tiene montones de producciones de video maravillosas. La que podemos ver representada aquí es la que se llama la esquina del curador, donde los curadores de distintas piezas importantes o de distintas épocas o de distintas especialidades del Museo Británico cuentan cosas sobre algunas de las piezas más importantes del Museo Británico, que es uno de los lugares que hay que visitar en la vida, por supuesto, y uno de los genios de allí es el que están ustedes viendo allí, que es Irving Finkel, que es curador del mundo antiguo. Sabe hacer tablillas de arcilla con lenguaje cuniforme sumerio. Allí está mostrando el primer juego de mesa que se conoce. Además ha sido curador de los juegos, de las piezas de ajedrez nórdicas que aparecieron en Gran Bretaña, que es una de las piezas maravillosas del Museo Británico. Pero como él están muchos más curadores de distintos espacios que cuentan de cerca las historias de las piezas arqueológicas e históricas que manejan. Y rápidamente, para ir a la música, algo de tutoriales, pero sobre todo explicaciones y análisis de guitarra, las hace en Friday Fireworks Chris Bock, que es un guitarrista, sobre todo de blues rock, aunque también hace jazz. Hace análisis, por ejemplo, yo le acabo de ver un análisis maravilloso de los solos de George Harrison en la guitarra. Sabe muchísimo de guitarra, pero hace menos tutoriales. Para tutoriales, los dos que siguen. Paul Davids. Paul Davids es un guitarrista holandés que es profesor de guitarra, que tiene sus cursos y vende sus cursos, pero que también hace tutoriales extremadamente valiosos y fáciles de seguir, pero sobre todo que se entusiasma muchísimo. Es un tío cuya pasión por la guitarra se transmite de manera extraordinaria. Se los recomiendo muchísimo. Y luego está Messiah Says. Esto es el Mesías dice, es lo que quiere decir Messiah Says. Es un tipo rarísimo. Se llama Dennis Gronim. Se redescubrió a sí mismo, según él, en un viaje de alguna sustancia psicodisléptica, y hace cosas rarísimas, pero sobre todo tiene una enorme pasión por el blues. Dice que el blues es muy fácil de tocar y enseña los rudimentos más esenciales del blues. Cualquier cosa que veas con Messiah Says, que además es divertidísimo el tipo, te enseña a tocar el blues, lo cual nunca está de más. Si quieres tocar la guitarra, es como elemental que toques blues y conozcas los fundamentos del blues, sea principalmente el blues de 12 compases con los 3 acordes 1, 4 y 5 clásicos, o algo más complicado. Luego, abajo a la izquierda tenemos a Don Odell. Don Odell es un tipo que tiene un estudio llamado Legends en Palmer, en Nueva Inglaterra, y que ha grabado a todo Dios, sobre todo del mundo del blues. Desde desconocidos impresionantes, yo descubrí hoy una banda que se llama Jane Lee Hooker, obviamente en homenaje a John Lee Hooker, el maravilloso guitarrista y cantante y compositor de blues, pero que tiene una cantante que se llama Tena y que me dejó absolutamente impresionado. Los descubrí hoy precisamente con John Odell, pero ha estado, igual graba leyendas como John Mayall en sus 80 años tocando. John Mayall tuve oportunidad de verlo, por cierto, hace unos meses aquí en Gijón. Estrellas en ascenso como Samantha Fish o estrellas consolidadas como Popa Chubby. La música, según él, lo que hace es grabar con cámaras que a veces son aficionados, amigos suyos que hacen la labor de camarógrafos, la música como se hacía antes, es decir, con instrumentos, con música, sin sobreproducción y con muchísima pasión. Todo lo que ha grabado Don Odell, que son varias piezas de cada uno de los artistas, vale muchísimo la pena. En el mundo de la música tradicional, sobre todo la música con raíces escocesas, aunque
En este caso se habla de los colores célticos, de este mundo celta totalmente inventado, pero que aceptémoslo como aceptamos pulpo como animal de compañía. Es Celtic Colors International Festival, el Festival Internacional de Colores Célticos que se hace en Cabo Bretón, en Nueva Escocia. Que además Nueva Escocia fue... ¿Por qué tiene una tradición de música escocesa Nueva Escocia? Porque se llama Nueva Escocia, y la historia es enormemente curiosa porque es aquí a donde llega una enorme emigración escocesa cuando entre 1750 y 1860, a lo largo de 110 años, se expulsó a los que alquilaban las tierras a los grandes terratenientes escoceses, porque los terratenientes querían hacer sus tierras productivas de otra manera y entonces echaron a los gaélicos, lo que se llamó precisamente la expulsión de los gaélicos de las tierras altas y de las islas escocesas, y esa gente, no teniendo a dónde ir, pues descubrió que se podía ir a Canadá y creó un centro de cultura gaélica, de cultura céltica, de cultura escocesa, con sus propios estilos muy relacionados con los escoceses, pero sus propios estilos de violín, de baile, etcétera. Y el Cabo Bretón es hoy considerado un centro de la música y de la cultura céltica, y cada año hacen este festival. Este año el festival es virtual, pero toda la gente, por ahí ha pasado todo Dios que tenga algo que ver con la música céltica, sea de Noruega, sea de Irlanda, sea de Escocia, sea de Galicia o sea de Asturias. Todo el mundo ha pasado por allí. Y por último, brianmay.com. Cuidado, hay varios canales de Brian May. Hay un canal oficial de Brian May donde está la parte profesional de Brian May. Nuestro es brianmay.com. Y allí el gran jefe de la guitarra, uno de los mejores guitarristas de la historia, nos cuenta su vida, se porta como un niño, es de lo más cercano. Y luego, por ejemplo, propone: voy a hacer una base rítmica y ustedes quiero ver quién puede hacer el solo de guitarra que hacía yo cuando estaba yo en Queen. Y entonces alguien dice: oye, pues yo hago la batería, y de pronto tienes a gente muy joven en montajes que arma el propio Brian, como le gusta que le llamen, como se llama a sí mismo, donde está tocando con jovencitos que están tocando con una de las más grandes leyendas de la música. El tipo es entrañable, el tipo es cercano, es todo lo opuesto a la idea que tenemos de una estrella de rock. Y les recomiendo muchísimo que vean pues a Brian May haciendo todo esto que hace.